Desde la semana pasada deteniéndonos ahí un poco con relación a la obra del Espíritu Santo y comencé a introducirme con relación a las lenguas y es importante que la iglesia pueda entender el propósito, la importancia del hablar en lenguas, la razón por la cual Dios determinó el que eso sucediera, porque viene a ser algo extraño para la gente no creyente, pero también llega a ser algo que no tiene sentido, incluso para muchos creyentes. Así que quiero comenzar aclarando esto. En el ambiente evangélico, las iglesias cristianas están divididas, y yo no sé si en alguna ocasión a usted le han preguntado, ¿y usted es pentecostal o no es pentecostal? Porque en términos generales, las iglesias se dividieron en esas dos principales ramas, las ramas pentecostales, la rama pentecostal y la rama bautista. Ahora se entiende por bautista a aquellos que no creen en el derramamiento del Espíritu Santo, no creen en el hablar en lenguas y no creen en los dones espirituales. Aunque debido al tipo de gobierno de las iglesias bautistas, hay actualmente iglesias bautistas pentecostales, porque Dios en su soberanía pues bautizó a algunos con su Espíritu y se dieron cuenta que sí era una realidad el bautismo con el Espíritu Santo. Recuerdo que eso en lo particular sucedió en el mismo tiempo en que yo fui bautizado con el Espíritu. Le compartí sobre eso la semana pasada. Pero Dios también comenzó a bautizar pastores de la misión centroamericana. Así que iglesias de la misión centroamericana dejaron de ser de esa corriente tipo bautista y se pasaron a la ala pentecostal. Y entendemos que el ala pentecostal es el grupo de iglesias que creen en el bautismo del Espíritu Santo con la señal o con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y eso como una entrada o como un inicio para otras manifestaciones del Espíritu, como los dones del Espíritu, como la profecía, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento y otros dones que son mucho más escasos de ver, como el don de hacer milagros, el don de interpretación de lenguas, que también es un tanto escaso, porque no hemos hecho eco de la instrucción del apóstol que dice que hay que procurar los dones. Entonces, aunque somos pentecostales, muchas veces nos quedamos solamente con el rótulo, somos pentecostales. ¿Y por qué? Pues a saber, hermano, pero a mí me han dicho que somos pentecostales. Pero el pentecostalismo tiene su base en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado. La iglesia fue llena del Espíritu, esos 120 fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas, y luego el apóstol Pablo comienza a dar instrucciones con relación a los dones espirituales. Así que el pentecostalismo tiene que ver con mucho más que solamente el bautismo con el Espíritu Santo. Tiene que ver con los dones espirituales. Así que como entrada, quiero que usted comprenda eso. La iglesia cristiana está dividida en esas dos grandes ramas. La rama pentecostal y la rama bautista. Así que usted tiene que saber que la identidad de la iglesia es pentecostal en el sentido que creemos y hemos visto muchas manifestaciones del Espíritu Santo en medio nuestro y sabemos que todavía hay mucho más que podemos recibir del Señor. Amén. Entonces, como el tema de esta noche es entendiendo el hablar en lenguas, quiero ir a Romanos 8:26 así rápidamente, solo para fundamentarlo en el principio que comencé a compartir la semana pasada. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Comencé a compartirle sobre este tema, haciéndole ver que me asombraba cómo Dios ha tomado la iniciativa de llamarnos a la comunión con Él, de llamarnos a la oración, de ofrecernos respondernos si clamamos. Dios fue quien dijo, clama a mí y yo te responderé. Dios toma la iniciativa de llamarnos para que oremos. Pero Dios todavía interviene de una manera directa por el Espíritu que nos ha sido dado, porque dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Y entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí se nos está hablando acerca de expresiones verbales que no tienen sentido, que no son palabras, como una forma de
de expresarse de lo profundo, de lo interior, pero que eso es generado o es causado por el Espíritu Santo. Y en el verso 27 dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, Dios por su Espíritu pone dentro de nosotros la inquietud de hablar, de expresarnos, esos gemidos indecibles, pero también Dios mismo sabe cuál es la intención de esos gemidos. Dios sabe cuál es el significado. Y por eso dice ahí que el que escudriña los corazones, o sea Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu que nos está ayudando con gemidos indecibles, porque el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces yo me maravillo al ver cómo Dios nos llama a la oración, nos promete respondernos, pero también nos ayuda intercediendo por nosotros para que pidamos como conviene. Es como que nos susurrara la manera correcta en que podemos orar. Y en este sentido hay dos aplicaciones prácticas. Cuando oramos, no deberíamos de comenzar a correr y a decir lo primero que se nos ocurra. No, orar bajo la guianza del Espíritu puede llevarnos a orar de una manera inspirada, guiada, inteligente, sabia, enfocada. No se trata solamente de comenzar a hablar y hablar y hablar, no. Podemos pausarnos, detenernos, pensar, analizar lo que queremos expresar. Job dijo que si a él alguien le dijera dónde estaba la silla de Dios, dice que él hubiera llenado su boca de argumentos para exponer su causa. En otras palabras, él ordenaría las ideas y se iría delante de Dios. Y le llegó el día en que tuvo que hablar delante de Dios lo que él pensaba. Pero es importante ordenar nuestros pensamientos cuando vamos delante de Dios. Y la doble aplicación práctica es que esto puede ser una realidad cuando usted ora en su lenguaje natural. Cuando usted ora en español, el Espíritu Santo le puede ayudar a orar correctamente. Pero también cuando usted ora en lenguas, porque el Espíritu es el que puede guiarlo o inspirarlo para hablar en esas lenguas que usted no entiende, pero que Dios sí conoce y que como el mismo Espíritu las está generando, Dios puede entender qué es lo que se está diciendo, como el apóstol Pablo cubre en toda la carta a los Corintios en el capítulo 12, capítulo 14. Ahora, quiero comenzar estableciendo esta verdad. Las lenguas son la señal del bautismo, o las lenguas como señal del bautismo, en realidad son un lenguaje de oración. Es importante entender eso. Las lenguas en realidad son idiomas. Las versiones inglesas no dicen y comenzaron a hablar en otras lenguas. Las versiones inglesas dicen y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y la forma de confirmar esto es que cuando vamos al libro de los Hechos, vamos a Hechos capítulo 2, verso 6, dice que hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, cuando usted busca otra versión, es probable que una versión traducida más recientemente, en lugar de decir lengua, diga idioma. En las versiones inglesas fue traducido idioma. Y se confirma cuando avanzamos hacia el verso 8 y ahí leemos: ¿cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuántos pueblos hay ahí? Si alguien puso atención, un montón, dice más ese. ¿Cuántos pueblos hay ahí? Mire, se mencionan africanos, se mencionan romanos, se mencionan egipcios, se mencionan a los frigios, a los pánfilos, a los asiáticos, a los pontoneses, a los capadocenses o como se les llame, a los medos, a los elamitas, a los mesopotámicos, a los partidos. En fin, encontramos varias naciones ahí. Punto número 1. Las lenguas, literalmente, el día de Pentecostés eran idiomas. Y ellos les oían hablar en sus propios idiomas. ¿Y qué es lo que ellos hablaban?
dice que ellos hablaban las maravillas de Dios. Amén. Ellos comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Entonces es importante entender que Dios decidió bautizar a la iglesia con su espíritu y darles como señal o como evidencia las nuevas lenguas, porque esto era algo visible que podía cumplir varios propósitos. Número uno, mostrar que realmente era algo sobrenatural y que Dios estaba dándoles la capacidad de hablar en un idioma que ellos no habían aprendido, de manera que toda la gente que se había juntado para la fiesta de Pentecostés oyeran que esta gente estaba profetizando, estaban glorificando a Dios, estaban exaltando a Dios en su propio lenguaje, y ellos lo podían entender y reconocer que eso era algo sobrenatural. Pero número dos, tiene que ver con algo de lo que Santiago escribe. Dice que nuestra lengua es un miembro difícil de domar, dice. Que nos cuesta refrenar la lengua, dice Santiago, ¿verdad? Dice que nuestra lengua es inflamada por el infierno, duro, ¿verdad? Algo serio. Y dice que ningún hombre es capaz de domarla. Ahora, cuando Dios interviene por su espíritu y toma la decisión de darle a las personas la capacidad de hablar otro idioma, significa que Dios está interviniendo en esa incapacidad humana de refrenar la lengua y darle la capacidad de poder hablar en un idioma que no ha aprendido, y que esto venga a constituirse en un lenguaje de oración. Esto es lo importante que tenemos que entender una vez hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, que las lenguas son un lenguaje de oración que Dios entiende porque Dios lo originó. En el Antiguo Testamento encontramos que cuando estaban construyendo la Torre de Babel, Dios les confundió las lenguas a los hombres, ¿verdad? Porque estaban ahí queriendo construir una torre. Y Dios dijo, estos hablan un solo idioma, nadie los va a detener de su propósito, les voy a confundir las lenguas. Y de repente comenzaron a hablar en otros idiomas y no se entendieron y dejaron de construir la torre. Dios detuvo algo en el Antiguo Testamento. Dios detuvo la construcción de la Torre de Babel a través de confundir las lenguas. Pero en el Nuevo Testamento Dios comienza a construir algo. Dios comienza a construir la iglesia a través de las nuevas lenguas, porque toda la gente que había venido de lejos les oyeron y les entendieron y sabían que estaban glorificando a Dios y sabían que Dios estaba en medio del asunto. Así que Dios usa la misma manifestación o intervención milagrosa en el Antiguo Testamento para detener la construcción de algo, pero luego la ocupa en el Nuevo Testamento para iniciar la construcción de la iglesia. Y hasta el día de hoy, el hablar en lengua, según los principios de la palabra, está vigente y tiene propósitos, y es parte de lo que yo quiero compartirle a usted en esta noche. Primera de Corintios capítulo 14, verso 10 dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pablo sabe que en el mundo entonces conocido habían un montón de idiomas, un montón de lenguajes. Y él dice, y cada idioma tiene un significado. Ninguno carece de significado, tiene que significar algo. Las palabras, los sonidos, gemidos, tienen un significado. Recientemente incluso estaba viendo una noticia donde parece que, no sé si es en sueco, no me detuve, no pude en ese momento tener el interés y haberlo conectado con esto. No me detuve para investigar correctamente, pero parece que es en sueco, que para poder decir sí o no, en realidad no es una palabra, sino que como que se sopla. Entonces, los sonidos, las expresiones guturales o de la garganta tienen un significado, tienen un valor, tienen un propósito. Y Pablo está diciendo eso. Ahora, a mí me inquietó el asunto de los idiomas y entonces me fui a querer averiguar cuántos idiomas hay en el mundo. ¿Alguien sabe cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Alguien sabe cuántos idiomas hay en el mundo? ¿No los ha contado? ¿Ah? Ciertamente se sostiene que no se puede saber a ciencia cierta, pero el número anda entre 3,000 a 5,000 idiomas en todo el mundo. Y algunos datos interesantes son que solamente en África se hablan 1,500 lenguas diferentes. Solo en el continente africano, 1,500 lenguas. En Camerún, que es un país con solo 12 millones de habitantes, el doble de nuestro, se hablan 270 idiomas.
Solo en ese país se hablan 270 idiomas. En Nigeria se hablan 450 idiomas. Pero quienes tienen más idiomas en una sola nación, creo que es una isla, es en Nueva Guinea, en Papúa, Nueva Guinea, donde sus habitantes se comunican en 850 lenguajes diferentes. Así que hay pueblos, hay naciones donde ellos, para poder entenderse, tienen cientos de idiomas. Así que tenía razón el apóstol Pablo cuando dijo, ¿verdad? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Y cada uno de ellos tiene definitivamente un significado. ¿Y cuántos saben que Dios los conoce todos? Dios conoce todos los idiomas. Entonces Dios inspira las palabras en el creyente por el Espíritu y Dios entiende lo que el creyente está orando. Hagamos una práctica con los que están escribiendo. Quiero darle una palabra clave para poder ejemplificarle esto. Escriba las siguientes palabras y luego me dice cuál es la palabra clave. Eco, Lima, Alfa, Mike, Oscar, Romeo. Estoy hablando en clave. Algunos puede hacer que entiendan. Eco, Lima, Alfa, Mike, Oscar, Romeo. Ya tenemos una respuesta aquí. El amor. ¿Y de dónde ha sacado el hermano el amor? ¿Alguien más sabe? ¿Qué cosa, Celia? No escuché. La primera letra de cada uno. Podría ser. ¿Qué tal acerca de Delta, Alfa, Romeo? Ella ya dio una sugerencia. La primera letra de cada palabra. Entonces, Delta, Alfa, Romeo. Dar. Ya nos vamos entendiendo. Ya están aprendiendo otro lenguaje así bien rapidito, ¿ves? ¿Y qué tal acerca de Sierra, Eco, Romeo, Víctor, India, Romeo? Bárbaro. Bárbaro. Ahora, ¿por qué para él tiene un significado? Porque él ya sabe cómo funciona esto. Y no lo hemos hablado, sino que esto es un código universal, es un código que se generó en los Estados Unidos y luego se extendió. Y tiene que ver con transmisiones de radio, especialmente en la guerra. Así que cada palabra en realidad es una letra. El alfa representa la letra A. Bravo es la letra B. Por eso es que ustedes oyen las películas a veces, ¿verdad? Charlie, Bravo, Zulu. Y oye ahí una serie de palabras que usted se queda en el aire. Pero a partir de ahora, a partir de esta noche, ya van a andar hablando locuras también, ¿verdad? Hey, hermano, Zulu, Z, venga para acá. Hay un significado en los idiomas. Hay códigos. Todo tiene un significado. Es una forma de comunicarse. Ahora, esto se inventó para poder hacer más efectivas las radiocomunicaciones, de manera que se pudiera hablar sin que el que estaba expresándose se perdiera y el que estaba oyendo se confundiera. Entonces es bien claro cuando ya se conoce. Ahora, de igual manera, el Espíritu de Dios, que conoce todos los idiomas, puede inspirarnos para hablar palabras que no tienen ningún significado, pero Él sí sabe qué significa. Entonces imagínese que usted está oyendo esto y de seguro lo habrá oído en códigos policiales o en códigos militares en las películas, y probablemente usted nunca tuvo la inquietud de qué es lo que están diciendo. Pero cada una de estas palabras nos hablan de una letra que puede servir para dar posiciones, que pueden servir para leer una placa, por ejemplo, de vehículos, que pueden servir para dar una dirección o cualquier información. Todo eso se puede dar a través de este código. Entonces es una prueba nada más y un ejercicio de que nosotros podemos entender que todos los idiomas tienen un significado. Amén. Ahora dice en el verso 6 de Hechos 2, regresémonos. No, ya cubrimos eso. Que todos les oyeron hablar cada uno en su propia lengua. En Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Oiga eso. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. ¿Cómo se quedaron todos ustedes esta noche cuando estaba diciendo las letras? En la luna, hermano. Sin entender nada, sin poder captar, sin tener la posibilidad absolutamente de poder comprenderlo, porque no se trata de inventar, sino que se trata de que ya hay un significado previamente asignado. De igual manera, el apóstol Pablo dice que cuando nosotros oramos en lengua desconocida, nuestro espíritu, nuestro ser interior ora.
pero nuestro entendimiento, nuestra mente se queda sin fruto. Y es por eso que algunos creyentes pentecostales no usan correctamente el privilegio que tienen de hablar en otras lenguas, a pesar de que bíblicamente se nos instruye a hacerlo. Porque como es algo absurdo, es algo sin sentido, nuestra mente se queda sin fruto. Pero vea la declaración sumamente importante: mi espíritu ora. Cuando usted está orando en otras lenguas, su espíritu está orando. Ahora, cuando usted no está orando en otras lenguas, sino que está orando en su lenguaje normal, natural, vernáculo creo que le llaman, cuando usted está hablando en su lenguaje nativo, usted está usando su mente para ordenar las ideas. Pero usted también probablemente está respaldando esas ideas con la fe en su espíritu, con la convicción. Entonces usted está orando con su mente y con su espíritu. Está orando con entendimiento y con su espíritu. Pero cuando se ora en lenguas, nuestra mente no entiende, entonces solamente se ora con el espíritu. Y el apóstol Pablo menciona que cuando uno ora de esa manera, nadie le entiende. Bueno, es más, ni el que está hablando en lenguas entiende. Y el apóstol Pablo cubre esas verdades. Ahora, si creemos que la palabra de Dios es la verdad y vamos a caminar en la verdad de la palabra, entonces vamos a esperar los resultados que Dios dice que van a venir sobre nuestra vida. Ahora, debido a que no tiene sentido en nuestra mente, existe el punto de vista intelectual que rechaza las lenguas. Y en 1 Corintios 14, 21 leemos que hay una cita en el profeta, creo que es en el profeta Isaías, y el apóstol Pablo lo cita de esta manera: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. El apóstol Pablo inserta esta referencia bíblica en medio de su exposición de la importancia de hablar en otras lenguas, lo cual ya entendimos que es hablar en otros idiomas. Pero él dice que Dios ya había anticipado que en otras lenguas y con otros labios Dios le iba a hablar a su propio pueblo, y que ni aun así le iban a obedecer, le iban a creer, le iban a entender. Y esto literalmente se cumplió el día de Pentecostés. La gente oyó, los medos, los partos, los elamitas, los egipcios y toda esta gente oyeron a estos 120 llenos del Espíritu hablando en diferentes idiomas. Pero eso no fue la base para que todos ellos se convirtieran y creyeran que Jesús era el Señor y que tenían que volverse al reconocimiento de Jesús como el Mesías. No fue esa la base. La base para la conversión de los 3,000 fue que Pedro tuvo que decirle: ustedes mataron al dador de la vida y Dios lo ha resucitado y Él es el Señor que está sentado a la diestra del Padre. Arrepiéntanse, escápense y van a venir de parte de Dios tiempos de refrigerio. Entonces Pedro tuvo que predicarles, pero la profecía se cumplió. Dios le habló a su pueblo en otras lenguas. Dios le habló a su pueblo con otros labios. Y aún así no le oyeron, no se convirtieron. En base a esta interpretación, que es correcta, los creyentes que han sido formados o han sido enseñados de acuerdo a la corriente bautista, dicen, por ejemplo, es que ya no tiene sentido hablar jerigonza. Si el mismo Pablo lo dijo, si es que nuestra mente se queda sin fruto, así que estamos de acuerdo con eso. No tiene sentido. Si hablamos de nuestra mente, no tiene sentido hablar en lenguas. Pero Pablo mismo está diciendo: mi espíritu ora. Entonces tenemos que ir explicando o contraponiendo argumentos a la oposición que se forma intelectualmente. Algunos dicen: no es necesario hacer eso. Si para poder darle gracias a Dios hay que darle gracias, para poder bendecirlo hay que bendecirlo, para poder pedirle hay que pedirle. Pero eso estar hablando ahí que no tiene sentido. Y hasta se burlan y se hace una forma de ridiculizar el hablar en lengua. Porque también lo cierto es de que hay círculos donde, al igual que la profecía, que es falsa, se ha hecho una manipulación de eso. Ahora, el hecho de que haya falso de algo no significa que no existe lo real, sino que al contrario, existe algo real. Porque nadie falsifica lo que no existe, y el diablo falsifica lo que sí existe de Dios. Amén.
Entonces, el hecho de que haya algo falso no es prueba de que no exista lo real, sino que al contrario, es una prueba de que existe algo real y hay que ir tras lo real. Otro argumento desde el punto de vista intelectual es que eso es un error, eso de andar hablando en lenguas, eso es como un éxtasis emocional. Hay círculos evangélicos y más en la iglesia moderna, donde al no fundamentarse en la palabra, las personas pueden ser manipuladas emocionalmente y puede darse. Pero no podemos generalizar, porque la experiencia de muchas personas ha sido que fuera de un ambiente donde alguien está induciéndolos, fuera de un ambiente donde hay muchas personas, Dios puede manifestarse, llenarlo del Espíritu y hacerlo que comience a hablar en otras lenguas. En ese sentido, Nuria, ¿es cierto que tú recibiste el bautismo en tu casa? ¿Sí? Nuria no estaba en una iglesia, nosotros estábamos en la misión centroamericana en ese entonces. Y yo les compartí a los jóvenes del grupo de amigos nuestros sobre esta experiencia. Y les hablé acerca de que había mucho más de Dios. Entonces ella decidió buscar de Dios. Y ella, al igual que un cuñado de mi esposa, algunos le conocieron, al hermano Antonio Santo, recibió también el bautismo del Espíritu Santo en su casa. Estaban orando en su casa, pidiendo la llenura, pidiendo el bautismo. Y en su casa fueron llenos del Espíritu. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así que es cierto que puede haber una manipulación emocional, pero eso no es del todo verdad, como para poder anularlo y rechazarlo, porque eso otra vez caería en una imitación, en lo falso, pero eso solamente es una prueba de que existe lo real. Ahora, otro argumento intelectual es que ese fue un milagro único para sorprender a los judíos el día de Pentecostés. Pero si hubiera sido así, el apóstol Pablo no habría escrito la carta a los corintios para enseñarles sobre los dones espirituales, para jactarse, entre comillas, diciendo yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Ni les hubiera dicho, como vamos a citar los versos siguientes, que es importante hablar en lengua, y él exhorta a la iglesia a que se hable en lengua. Así que este es el punto de vista intelectual, que no tiene sentido hablar jerigonza, que no es necesario, que es un error porque es como un éxtasis emocional y que fue un milagro único para sorprender a los judíos en Pentecostés. Pero las explicaciones bíblicas, las explicaciones espirituales se desprenden de estos textos. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Punto. El que habla en lenguas no le está hablando a los hombres. ¿A quién le está hablando? ¿Entiende Dios? Sí, porque Él mismo es el que está inspirando el lenguaje. Entonces es una forma como codificada de poder hablar, de comunicarse con Dios. Es una evidencia de que la persona está siendo inspirada por el Espíritu. El hombre no puede domar la lengua, el hombre no puede cerrar la boca, el hombre no puede dejar de hablar lo que quiere hablar. Entonces Dios interviene en esa naturaleza pecaminosa que está como fuera de control y hasta inflamada por el infierno, como dice Santiago, y prueba su soberanía dándole al hombre la capacidad de bendecir, de hablar, de dar gracias, porque la Biblia dice que usted puede dar gracias en lenguas. Dice que usted bien bendice a Dios en lenguas. Dice que usted bien da a Dios su alabanza en lenguas. Y es el Espíritu el que interviene para poder dar esa capacidad de hacerlo, aunque la mente no entiende. Entonces, Pablo cubre este punto y lo encierra en una verdad diciendo, es que el que habla en lenguas no le habla a los hombres, le habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, un punto muy importante para mí de citar a manera de instrucción sería que así como para poder orar, usted necesita ser inspirado por el Espíritu. Supóngase que a usted lo llamamos al frente, hermano, haga la oración de gratitud por estos 17 años que el Señor nos ha sostenido. No se trata de que venga solo a bla, bla, bla. No, centrarse, enfocarse y recibir la guianza del Espíritu, la inspiración para orar con entendimiento, para orar con sentido y para orar con todo su corazón. Se necesita prestar atención y ser sensible al Espíritu Santo. Amén. Para poder orar correctamente. De igual manera también tenemos que ejercitar nuestra sensibilidad para orar en lenguas, porque algunos cristianos se han quedado solamente con unos vocablos que fueron los que recibieron cuando fueron bautizados con el Espíritu, pero la Biblia dice que son idiomas. Eso significa que hay mucho más.
Pero hay que ir más allá a través de la sensibilidad y no solamente repitiendo las mismas palabras que definitivamente pueden tener sentido, que sería igual como que alguien allá en África está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, recibe el lenguaje de español y lo único que dice gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y solo eso va a decir. Y si no se sensibiliza para poder ir más allá en recibir del Espíritu una mayor inspiración, está hablando algo que es correcto, pero no va a pasar de lo mismo. Y eso sucede con muchos cristianos, no pasan de lo mismo, porque no han sido sensibles para poder oír, detenerse y entonces ser inspirados por el Espíritu para poder ampliar su lenguaje. Avanzo al verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. La otra parte de esta enseñanza será la profecía y la interpretación. Pero en este punto estamos deteniéndonos en las lenguas y dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y la palabra edificar significa construir, significa levantarse, significa desarrollarse. Tiene que ver con crecimiento. Y dice la palabra entonces que cuando uno habla en lengua extraña, uno se edifica. Por eso es que también está escrito en Judas 20, verso 20, mas vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. O sea que se confirma espiritualmente que el orar en lengua no tiene ningún sentido para la mente, pero tiene beneficios espirituales. Y en este punto quiero darle un testimonio. De lo que iba de este año, las primeras 2 semanas de este año, de repente yo comencé a sentirme un poco oprimido. Nadie lo sabe porque yo me paro aquí y usted no sabe si comí, si no comí, si dormí, si no dormí, si ando zapatos con hoyos o ando zapatos estrenando, nadie sabe. Y yo me paro aquí y hablo la palabra. Entonces yo estaba durante estas 2 semanas teniendo un tipo de opresión que yo solamente llegué a decirle a mi esposa un día, me siento mal. ¿Y qué tenés? Me siento mal, ni siquiera le quise dar explicaciones de qué me sentía, de cómo me sentía, porque era una cuestión espiritual, yo sabía que era algo espiritual. Pero yo estaba teniendo una cuestión en mi cabeza horrible, un dolor que era como que si fuera como un símbolo, no un símbolo, un dolor marcado internamente en este lado de mi cabeza, pero profundo y que me pulsaba. Y yo oraba y reprendía el dolor y no pasaba nada. Y eso me causaba incluso hasta como un decaimiento y los dardos del enemigo. Pensamientos acerca de enfermedades serias, pensamientos acerca de consecuencias negativas o de cosas bien graves en cuanto a la salud, que es lo que el diablo trae luego de tener ataques de ese tipo. Y yo estaba resistiendo eso, orando sobre eso. Incluso la semana pasada creo que fue que nos fuimos con los pastores en un día de oración. Les pedí a ellos que oraran por mí. Mejoró un poco mi condición. Raquel me vio un día mal un poco y me preguntó que qué me pasaba. Le conté y me dice, andando el doctor, me dice, porque a no sé quién le pasó y se murió. No me dijo así. Y le dije yo, no hija, le digo, esto es un asunto espiritual, tengo que creer por mi sanidad y creer en el poder de Dios para esto. Así que ahí estaba yo durante esta semana creyendo en la manifestación del poder de Dios sobre esto, pero nada pasaba. Incluso estaba aquí predicando la palabra y con dolor. Y el dolor venía aquí internamente, profundo, serio. Era como que si se me formara una C aquí adentro. Y me pulsaba, pero horrible. Y yo estaba ahí sintiendo el dolor y sintiendo los dardos del enemigo, ¿verdad? Te vas a morir, ya no vas a predicar, ya no vas a viajar, ya no vas a ir en el crucero, ya no vas a escribir más libros, te van a extrañar todos tus hermanos, un montón de cosas malas. Entonces un día llegué, me sentí tan mal, me regresé a la casa al mediodía después de estar aquí en la iglesia, me regresé, me fui a acostar. ¿Te sentí mal? Me dice mi esposa, sí, Leo, me siento mal. Me fui a acostar, seguí orando, seguí pidiéndole a Dios su manifestación, su poder en mi vida, pero vino a mí el entendimiento o el recuerdo de esto. Y lo que hice fue que me puse a orar en lenguas. Y estuve orando en lenguas, y estuve orando en lenguas, y estuve orando en lenguas. Y cuando yo me levanté esa tarde, me levanté sin el dolor. Y después de eso, he andado buscando el dolor y no lo encuentro. Se me perdió el dolor, hermanos. Se me perdió, no sé dónde lo dejé. Y si lo encuentra, no se lo vaya a agarrar, oye. Entonces le puedo testificar en este punto, hermano, es que es una verdad la palabra de Dios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Yo no sé ni qué le pedí al Señor, si que echara fuera el demonio que se me había parado encima de la cabeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedí yo en lengua? Yo no sé.
Pero sí sé que la palabra dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que le habla a Dios y nadie le entiende. Entonces puedo experimentar la verdad de la palabra porque somos llamados a actuar como niños y creer la palabra y recibir los beneficios de la palabra. Entonces, en base a eso, el apóstol Pablo escribe, Corintios 14, verso 5, así que dice, yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero el problema es que no todos los hermanos quieren hablar en lenguas. Pablo quiere que todos hablen en lenguas. Dios quiere que todos hablen en lenguas y por eso da su espíritu, pero los creyentes no quieren hablar en lenguas. Bueno, si es que en realidad los creyentes no quieren ni hablar ni en su propio lenguaje. No es que no quieran hablar en lenguas, no quieren ni hablar, pero ni en su propio lenguaje. No quieren evangelizar, no quieren orar, no quieren ser de bendición para los hermanos. Como que tenemos un gran problema con expresarnos. Y entonces Pablo viene y dice, miren, yo quisiera que todos hablaran en lengua. Y luego aborda lo que va a ser la otra parte de esta enseñanza, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Termino con esa idea. Las lenguas tienen como propósito bendecir mi propia vida, darme un lenguaje de oración, de comunión con Dios, hablar misterios. ¿Y sabe cuál es lo beneficioso de hablar en misterios con Dios? Que el diablo no le entiende para estorbarle su oración. Eso es parte de los secretos militares cuando se habla en códigos, que el enemigo no puede entender los códigos. Entonces el enemigo podía copiar la transmisión, podía escuchar la transmisión, pero no entienden. Entonces cuando usted ora en lenguas, el diablo no entiende y llama a otro demonio. ¿Y qué está diciendo este? Pues no he estado ahí, a ver qué está diciéndoles. Y entonces no hay una accionar del enemigo. Puede parecerle broma, pero estoy hablando esto con un poco de seriedad. Cuando usted ora en su idioma natural, los demonios, porque los demonios se asientan regionalmente, así como está escrito en Daniel, ¿verdad? El príncipe de Persia. Entonces los demonios pueden entender lo que la gente habla. Si usted está orando, por ejemplo, por la sanidad de un hijo, los demonios oyen que usted está orando por la sanidad y van a tratar de estorbar la sanidad. Pero si usted habla en lenguas, los demonios, vámonos para otro lado, que esto están hablando aquí en lengua y no sabemos qué es lo que podemos estorbarte. ¿Me entiende? Entonces Dios en su sabiduría nos inspira por su espíritu para hablar misterios con Él que los hombres no entienden y que nadie entiende, pero que Él sí los entiende. Y quiere que nosotros caminemos en fe a lo escrito en la palabra, a la revelación de la palabra, para que entonces recibamos los beneficios. Cuando usted habla en lengua, usted se edifica a usted mismo. Ahora, cuando hablemos de las lenguas, probablemente lo voy a hacer el jueves, como don de lenguas, ya no como la señal del bautismo, es con la idea de darle a la iglesia un mensaje, pero alguien tiene que interpretarlo. Y es bajo ese enfoque que el apóstol Pablo dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas, él solito se está beneficiando, él solito está edificándose, pero el que profetiza está edificando a la iglesia. Trae un mensaje de bendición para la iglesia, trae un mensaje de bendición para otros. Así que, como dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Hermano, lo que nos resta es caminar en la palabra. Comencé introduciéndole esta noche, haciéndole ver, la iglesia está dividida en el ala pentecostal y en el ala bautista. Y luego todavía hay otras divisiones, como por ejemplo el ala profética. Y el ala profética es una ala extremista pentecostal, donde hay muchos desórdenes por la ignorancia de la palabra. En el ala bautista hay ignorancia del mover del Espíritu, pero hay mucho conocimiento bíblico. En el área pentecostal muchas veces hay ignorancia del conocimiento bíblico, a veces, y hay conocimiento del Espíritu. Y en el área profética hay ignorancia de la palabra e ignorancia del Espíritu, y la gente vive haciendo unas cosas tan terribles que lo que hacen es espantar a la gente en lugar de atraerlos a Cristo. El equilibrio está entre la palabra y el Espíritu. La palabra nos muestra cuál es la obra del Espíritu, y el Espíritu nos revela la interpretación correcta de la palabra. Y ahí es donde es bien importante mantener ese balance. La palabra y el Espíritu van a guiar nuestra vida. No podemos vivir solo por la palabra, ni podemos presumir de que somos guiados por el Espíritu y abandonar la palabra. Necesitamos el Espíritu y necesitamos la palabra. Pero la aplicación práctica de la enseñanza de esta noche sería:
que si la palabra dice que cuando nosotros hablamos en lengua, hablamos a Dios, hablamos misterio y que nos edificamos a nosotros mismos. Y Judas en el verso 20, porque solo un capítulo tiene, también dice que nos edifiquemos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Entonces la acción que tenemos que tomar, ¿cuál es? Orar en lenguas. Si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, ore. Su mente no va a entender, pero usted ore. Hágalo mientras estamos en la adoración, mientras va manejando, mientras esté en su casa. Es un acto de obediencia, es un acto de fe que va a bendecir su vida. Si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ore, pídaselo a Dios. Dios lo puede bautizar aquí un día que estamos reunidos en la iglesia, mientras estamos en la alabanza, en la adoración. Dios lo puede bautizar mientras usted está en el carro. He oído testimonios de eso. Dios lo puede bautizar mientras esté en su casa. Hay gente que ha sido, mujeres que han sido bautizadas mientras están cocinando. ¿Tú qué estabas haciendo? Estabas orando. Estabas orando. Yo he oído, creo que de una mujer que estaba cocinando, pero cocinando y alabando a Dios. Y la presencia de Dios vino sobre su vida y comenzó a hablar en otras lenguas. Así que si usted ya fue bautizado con el Espíritu, hable en otras lenguas. Eso va a edificar su vida. Usted habla misterios a Dios. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu, pídaselo a Dios. Siga buscando, siga insistiendo, porque hay una bendición poderosa en esto para su propia vida. Oramos. Padre, gracias por la